Hola, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este curso de verano online sobre fiscalidad internacional que con la colaboración de PricewaterhouseGarrigues, el Instituto de Estudios Fiscales, ha organizado como todos los años, tratando de, a pesar de las circunstancias y en este formato online, pues hemos querido, las tres instituciones que lo organizamos, hemos querido mantener el curso de verano que tradicionalmente veníamos haciendo en el mes de julio. Lo vamos a hacer, como habrán apreciado ustedes, en un formato reducido, con solo dos sesiones de 2 horas, ¿no? Esta mañana y mañana por la mañana. Que lógicamente, claro, el formato no permite pues una sesión, pues sí, una semana donde se pueda debatir con más tranquilidad, en fin, como veníamos haciendo cada mes de julio allí en nuestra sede del Instituto de Estudios Fiscales. De que vamos a intentar mantener esa tradición y enlazar con el próximo año una misma, digamos, volver al modelo tradicional, con esta sesión, digamos, de hoy y mañana sobre fiscalidad internacional y salida de la crisis, ¿no? Como veis, los organizadores han elegido un título optimista, ¿no? Estamos en plena crisis, pensemos ya en la salida de esta crisis económica una vez que la situación sanitaria pues está mejorando. Esperemos que la mejoría continúe, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estas dos sesiones contamos con especialistas, con profesionales, y lo que quiero en esta introducción es agradecer a Pricewaterhouse, a Garrigues y a la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, o sea, a Javier González, a Luis Viñuales y a Cristina García Herrera, pues la ilusión y el entusiasmo que, como siempre, ponen en estas cosas, pero en este año, con estas dificultades, pues todavía más. O sea que agradecerles su trabajo y también al equipo técnico del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Alonso en particular. O sea que agradecidos, por tanto, a todos los que han hecho posible que podamos hoy celebrar este seminario. Sí que me gustaría presentar a nuestra primera conferenciante hoy, que va a ser la directora general de tributos, María José Garde, quien nos va a hablar de la agenda española en fiscalidad internacional. Es un tema que evidentemente está de actualidad, sale todos los días casi en la prensa, las iniciativas internacionales que hay sobre la mesa y cuál es la posición española en ese marco. María José Garde es la directora general de tributos, o sea, quién mejor que ella para explicar esto, pero también, además de su actual desempeño como directora general de tributos del Ministerio de Hacienda, pues acumula una larga experiencia y una larga trayectoria en el ámbito de la fiscalidad internacional, y eso la hace, pues, le otorga pues la autoridad más allá de su cargo, obviamente, para impartir esta primera conferencia. Habrá después pues una mesa redonda que moderará Cristina García Herrera, y el que participarán Jorge Ferreras, Luis Viñuales y Javier González. Pero esto ya será a partir de las 10. La conferencia de María José va a durar una media hora, de María José Garde va a durar una media hora. No habrá, no será posible dar un turno de preguntas a la directora general porque tiene luego otro compromiso, pero espero que en la mesa redonda todos los asistentes, por los canales que estén previstos del chat, etcétera, pues puedan formular, digamos, preguntas o participar en el debate en la medida en que este modelo, digamos, lo permite, ¿no? Veo que hay ahora 170 personas acompañándonos, se han inscrito hasta 400, por tanto,
será un formato, digamos, pues muy amplio, muy superior al que podíamos haber tenido en el instituto, lo cual compensará, digamos, la imposibilidad pues, de tomarnos un café y de vernos y de compartir, digamos, directamente. Así que, sin más, agradeciendo a los que habéis trabajado para hacer esto posible, con la ilusión de que este primer seminario online que se hace desde la sede, desde el Instituto de Estudios Fiscales, pues sea del interés de todos ustedes, y agradeciendo en particular a María José Garde que nos haya, digamos, que nos dedique una parte de su apretadísima agenda para, digamos, dar esta conferencia inaugural. Pues ya le cedo la palabra a María José. Muchísimas gracias, María José, y bueno, encantados de haber contado contigo y que nos hayas planteado esta primera visión general de cuáles son los temas que actualmente se están debatiendo y que esperamos poder avanzar. Muchas gracias por habernos acompañado. Bien, pues continuamos sin pausa. Vamos a continuar con la mesa redonda que tenemos programado para esta mañana. Una mesa que hemos llamado La Fiscalía Internacional ante el reto de la recuperación, y en la que lo que vamos a tratar fundamentalmente es de plantear los problemas y las respuestas, las soluciones que existen o que se pueden plantear ante los retos a los que ahora en particular nos enfrentamos como consecuencia de la crisis que estamos atravesando. Bueno, como todos sabéis, estamos ante una crisis sin precedentes, una crisis muy particular que tiene un origen sanitario. No se trata de una crisis con un origen económico, con una causa económica que se pueda corregir, ya que el origen se encuentra en una crisis sanitaria y en una pandemia, pero que está afectando de una manera y que va a afectar, y ya vemos, de acuerdo con las previsiones económicas, pues de una manera muy crítica a la situación de los diferentes países. Esta crisis que, como vemos, es de carácter global. Yo creo que es importante tener en cuenta también que no partimos, en el contexto de la fiscalidad internacional al que nos vamos a referir, no partimos de una situación nueva a la que enfrentarnos, sino que ya en los últimos tiempos, en los últimos años, sobre todo a partir del año 2013 y 2015, a través del proyecto BEPS, nos enfrentamos a una situación muy peculiar, muy especial en el ámbito de la fiscalidad internacional, a uno de los momentos más clave que ha atravesado la fiscalidad internacional en el último siglo. Como María José nos comentaba, en el seno de la OCDE se está discutiendo tanto el Pilar 1, una reasignación de los derechos de gravamen de los estados, como el Pilar 2, que es un ámbito muy interesante en el que sería muy relevante avanzar para conseguir una tributación mínima a nivel global que ponga fin a la competencia fiscal internacional a la baja, y a un reto fundamental al que también se ha referido ya María José, que es la digitalización. Y yo creo que esto es muy importante tener en cuenta, además, que esa digitalización se ha acelerado como consecuencia de la crisis del COVID-19. Yo creo que hay un dato que es interesante en la actualidad, en un entorno en el que la mayor parte de los mercados ha caído en capitalización bursátil un 20%. Los 5 gigantes digitales, Microsoft, Facebook, Apple, Google y Amazon, están igual o incluso un poco por encima en capitalización bursátil. Y un dato interesante a tener en cuenta es que Amazon, durante el peor momento de la crisis, ha conseguido su máximo histórico en capitalización bursátil. Por tanto, la nueva realidad es aún más digital y, en consecuencia, los retos a los que nos enfrentamos en el futuro desde la fiscalidad internacional son aún mayores. En esta mesa me acompañan 3 ponentes a los que podéis ver en la pantalla, que van a intervenir en el siguiente orden. En primer lugar, Jorge Ferreras, que es consejero de Finanzas, coordinador de la representación permanente española de España ante la Unión Europea. Jorge nos va a dar la perspectiva de la Unión Europea, los temas que están debatiéndose en la actualidad, también la perspectiva digital de la Unión Europea. Y seguidamente intervendrá Luis Manuel Viñuales, que es socio y responsable de Fiscalidad Internacional en Garrigues y Abogados y Asesores Tributarios, que tratará una cuestión también que va a adquirir cada vez más relevancia en el futuro como consecuencia del contexto de incertidumbre al que nos enfrentamos, que son las relaciones entre la Administración y los contribuyentes, en particular entre la Administración y grandes empresas.
Y para terminar, Javier González, que es socio responsable de precios de transferencia en PricewaterhouseCoopers Tax and Legal Services, nos va a hablar, por un lado, de la situación de los pilares, del pilar 1 y el pilar 2, y un poco las perspectivas que tenemos como consecuencia de la crisis que atravesamos, y también una cuestión de interés cada vez más relevante y que adquiere nuevo cariz, que es la relativa a los precios de transferencia. Las intervenciones serán de unos 15 minutos de cada uno de ellos, con la idea de después poder dejar un cierto tiempo para vuestras preguntas y para poder debatir. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana y Jorge, cuando quieras, pues comenzar. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación y pues agradecer tanto al Instituto como a Price y a Garrigues pues que hayáis contado conmigo un año más para este curso en este formato diferente y que, bueno, pues también estando en Bruselas pues me permite también participar desde aquí. Efectivamente, yo creo que María José ya ha apuntado al principio un poco los temas que están encima de la mesa en debate dentro de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el contexto en el que estamos de la recuperación o del inicio de la recuperación y del planteamiento de cómo hay que afrontar esta situación coincide con la situación particular que ya teníamos previamente a esta pandemia, porque nos encontramos en el primer año de la nueva comisión. Aquí los periodos legislativos son cada 5 años y, al igual que ocurrió en la etapa anterior, la Comisión Europea se encontraba ya antes de la pandemia planteando todas las cuestiones que pueden o que estaban pendientes de resolución o que un poco planteando los temas a futuro. Al igual que ocurrió como decía, en la legislatura anterior, la Comisión Europea tenía previsto plantear un plan a 2-3 años con nuevas iniciativas para este periodo. Y ese plan pues ya se encontraba avanzado y durante este periodo pues están terminando de perfilarlo. De hecho, está previsto que a mediados de este mes la Comisión presente ese plan de acción para los próximos años, que en principio constará de unas 25 medidas, no solo en el ámbito de la fiscalidad directa, sino también en el ámbito de la fiscalidad indirecta, y que pretende ser ese catálogo para las medidas que la Comisión quiere ir afrontando en los próximos años. ¿Qué medidas se van a incluir? Bueno, como digo, se plantearán por la Comisión, las hará públicas a mediados de mes, pero bueno, hay algunas en las que distintas intervenciones de la Comisión ya ha hecho alguna mención. Existe un proyecto de cooperación administrativa por parte de las... existe un proyecto de participación administrativa por parte de las... existe un procedimiento de participación con las empresas. La Comisión ha planteado también la posibilidad, señala que en su plan lo planteará también para las pequeñas y medianas empresas, el desarrollar mecanismos de cooperación administrativa con las empresas. También se ha planteado por la Comisión la posibilidad de establecer un catálogo de derechos de los contribuyentes y, en fin, diversas iniciativas en el ámbito de la fiscalidad indirecta. Como digo, estas iniciativas tendrán su desarrollo a lo largo de los próximos años. Por tanto, el plan que presentará la Comisión será un plan puramente de catálogo de iniciativas que se irán presentando
a lo largo de los próximos meses y años. Sí que habrá una segunda iniciativa que se presentará conjuntamente con el plan, que es una propuesta legislativa de modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa de la DAC, que ha mencionado María José, y que es el establecer la obligatoriedad del suministro de información por parte de las plataformas y que tendrán que presentar información a las administraciones tributarias de los datos que recaben de las informaciones con trascendencia tributaria que deriven de la utilización por parte de los contribuyentes de dichas plataformas, así como del intercambio de esa información entre sí, entre las administraciones tributarias, que se verán obligadas, al igual que ocurre en otros ámbitos de la Directiva de Cooperación Administrativa, a intercambiar esa información que reciban de las plataformas digitales, a intercambiarla entre sí. Esta propuesta, que como digo, lanzará la Comisión en los próximos días, la presidencia alemana tiene intención de negociarla de manera rápida pues siempre plantean la posibilidad de que se pueda aprobar esa modificación durante su presidencia, con lo cual bueno, pues nos vamos a encontrar con una negociación tan rápida como las distintas modificaciones que ya ha tenido la Directiva de Cooperación Administrativa en los procesos anteriores. También se ha planteado por la Comisión que se aprovechará esa presentación de la reforma de la Directiva de Cooperación Administrativa para algunas otras cuestiones de revisión de cuestiones puntuales de la directiva. Pero, como digo, el grueso es la cuestión de las plataformas. Y ese paquete que presentará la Comisión, como decía, ese plan de acción, esa propuesta legislativa para negociar en el Consejo, vendrá también acompañada de una comunicación sobre la gobernanza y en relación con el funcionamiento del Código de Conducta y las relaciones con las terceras jurisdicciones. Con lo cual, como veis, las propuestas de la Comisión pues, recogerán los distintos ámbitos que preocupan. Sin embargo, hay un ámbito que no os he mencionado todavía y que, como ha señalado María José, está en el centro de los debates está en el centro de los debates tanto en la OCDE como en la Unión Europea, y es el ámbito de la tributación empresarial y los trabajos que se están desarrollando en la OCDE. La nueva Comisión Europea, tanto a través de su presidenta como a través del comisario Gentiloni, ya ha manifestado claramente que ante la ausencia de un acuerdo global en la OCDE en esta materia, la Comisión Europea procedería a lanzar su propia propuesta en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión, si bien tenía preparado o pensado articular algún plan también en este ámbito, conjuntamente con las propuestas que os he anticipado, ya se ha anunciado que de momento ese lanzamiento de iniciativa en el ámbito de la tributación empresarial, que la Comisión pretende llamar algo así como la tributación empresarial del siglo XXI, va a quedar esperando a cómo evolucionan los trabajos a nivel de la OCDE o a nivel en el ámbito internacional. Por tanto, habrá que esperar a lo que ocurra después del verano, en la reunión que habrá en octubre y en la que pues veremos a ver si es posible llegar a un acuerdo. María José ya ha anticipado pues, que está habiendo dificultades, pero será muy importante lo que ocurra en esa reunión en el ámbito de la OCDE para ver
qué traslado hace la Comisión Europea de esos trabajos de la OCDE, tanto a nivel del Pilar 1 como del Pilar 2, y cómo los engarza con los distintos trabajos que ya existen en la Unión Europea. Como digo, eso será algo a tener en cuenta para después del verano. Porque en las propuestas, en el plan que presentó la Comisión Europea en el momento en el que tomó posesión a finales del año pasado, una de las prioridades claras en el ámbito de la tributación fue o se mantuvo el proyecto de la base común del impuesto de sociedades. Este es un proyecto que llevamos mucho tiempo con él, que en el año 2016 se desdobló en dos propuestas, una para la base común del impuesto de sociedades y una segunda propuesta para, en el momento en el que se llegase a un acuerdo en esa primera, pasar al ámbito de la consolidación. Sin embargo, pues no ha sido posible llegar a un acuerdo en la legislatura anterior y, de nuevo, la Comisión Europea lo ha colocado en el centro de sus prioridades en el ámbito tributario para estos 5 años. Sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona o cómo se tienen en cuenta los trabajos de la OCDE, sobre todo en el ámbito del Pilar 2, y cómo afectan a la cuestión de la base común del impuesto de sociedades, cómo se pueden engarzar esos trabajos. No quisiera acabar la exposición sin hacer mención a otras cuestiones que están encima de la mesa y que son muy relevantes en el contexto en el que estamos. Por un lado, en este contexto de la pandemia, quería recordar la reciente adopción de una modificación de la Directiva de Cooperación Administrativa, precisamente motivada por la pandemia, y que supuso, como consecuencia de la presentación de una propuesta de modificación por la Comisión Europea de retraso en los plazos de aplicación de la Directiva de Cooperación Administrativa, lo que se denomina la DAC 6, que es la que obliga a los promotores o contribuyentes a presentar los esquemas que así se determinan en la Directiva de Planificación Fiscal, presentarlos y suministrarlos a las administraciones tributarias para que luego las administraciones tributarias los intercambien entre sí, pues, como decía, la Comisión Europea ha planteado un retraso en los plazos de aplicación de esta directiva que comenzaba a aplicarse a partir del 1 de julio y que, sin embargo, con fecha 26 de junio se adoptó en el Consejo ese retraso que, bueno, si bien tiene algunos matices en cuanto a los distintos plazos, pero con carácter general podríamos decir que se retrasan 6 meses los plazos que estaban inicialmente previstos en la directiva. También, en relación con los distintos expedientes que ya existían, es importante hacer referencia aquí a un debate que ya comenzó el año pasado, a comienzos de 2019, ante las dificultades de aprobación que hubo en 2 expedientes muy concretos. El impuesto digital, por una parte, como ya se ha señalado también, pues no fue posible adoptarlo en el ámbito de la Unión Europea, la propuesta directiva de impuestos sobre los determinados servicios digitales, ya que algunos Estados miembros pues bloquearon la adopción de la propuesta directiva y, por tanto, no fue posible avanzar, ya que en el ámbito tributario en la Unión Europea se requiere unanimidad de todos los Estados miembros para la adopción, así como también las dificultades de avanzar en el expediente de la base común del impuesto de sociedades a la que he hecho referencia. Es cierto que en todo el periodo legislativo anterior hemos tenido la aprobación de más de 20 directivas en el ámbito tributario, lo cual es pues una diferencia muy importante en relación a lo que se había hecho en periodos previos, pero es verdad que habían sido directivas pues centradas en el ámbito de la cooperación administrativa, en el ámbito del abuso,
y eso hizo que ese tipo de directivas fueran más fácilmente acordables en el ámbito de la unanimidad. Mientras que, como digo, expedientes como el del impuesto digital o la base común del impuesto de sociedades, pues no ha sido posible avanzar. Por tanto, la Comisión Europea lanzó un proyecto, una comunicación en enero de 2019, poniendo de manifiesto esta situación y planteando un escenario en el que se pudiera aplicar en el ámbito tributario la denominada cláusula pasarela que existe en los tratados de la Unión Europea y que permitiría a determinadas cuestiones concretas que por unanimidad del Consejo Europeo se acordara que la aprobación de ese expediente concreto, de esa materia concreta, se pudiera realizar por mayoría cualificada. Pero aquí lo que se requeriría es una previa unanimidad para pasar a mayoría cualificada, lo cual, pues bueno, tiene ya una dificultad previa. Pero además requeriría que ningún Parlamento nacional de los 27 Estados miembros se opusiera a este paso de unanimidad a mayoría cualificada y que se aprobara también ese cambio por el Parlamento Europeo. Por tanto, bueno, se plantea la utilización de esta cláusula pasarela, pero tiene también una serie de pasos a tener en cuenta antes de llegar al paso a la aprobación por mayoría cualificada, que sin duda pues, facilitaría la aprobación de este tipo de expedientes, pero que, como digo, requiere un previo acuerdo de unanimidad para realizar ese paso. Precisamente estas dificultades son las que la Comisión Europea ha puesto de manifiesto y en distintas comparecencias en los últimos tiempos la Comisión Europea ha hecho referencia a la posibilidad de que no se utilice la cláusula pasarela, sino el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento, donde ya no haría falta esos pasos que os he señalado, sino que la Comisión, en caso de que detecte una distorsión en el mercado interior, podría decidir que se pudieran adoptar determinadas medidas por mayoría cualificada, lo cual sería un paso a la mayoría cualificada de una manera mucho más simplificada, pero por supuesto pues tiene las dificultades de determinar cuándo existe esa distorsión del mercado, que la propia Comisión ha reconocido que está trabajando en ver cómo podría plantear esa cuestión. Y, como digo, no es tampoco una declaración nueva que realiza la Comisión, sino que ya en circunstancias anteriores, en periodos anteriores, ya se ha hecho referencia a la posibilidad de aplicar esta cláusula y no se ha hecho por la Comisión Europea. En la comunicación a la que hacía referencia sobre la cláusula pasarela, la Comisión plantea un escenario gradual del paso a la mayoría cualificada, planteando que primero se avance en la cooperación administrativa, luego en expedientes de carácter con materias concretas en la que ya se utiliza la mayoría cualificada, como puede ser la tributación medioambiental, en expedientes donde ya existe una armonización, como puede ser el IVA o los impuestos especiales, y finalmente ya plantearía este escenario para expedientes complejos como el impuesto digital o la base común del impuesto de sociedades. Por tanto, es una comunicación para lanzar el debate. España, junto con Francia, fuimos de los pocos países que nos hemos pronunciado abiertamente a favor de este enfoque y bueno, es un debate que ha llegado y que pues seguramente seguirá en los próximos años. Y la última cuestión que quiero mencionar muy brevemente para finalizar es la presentación que hizo la Comisión el 27 de mayo del Fondo de Recuperación y Resiliencia y de una nueva propuesta adaptada del marco financiero plurianual para los años 21 a 27, que es el que se estaba negociando, pero que la Comisión Europea ha planteado una propuesta adaptada a la nueva situación.
En esa propuesta, la Comisión Europea mantiene la propuesta de nuevos recursos propios que ya existía en la que se presentó en el año 2018, donde se mencionaba la posibilidad de establecer nuevos recursos propios de la Unión Europea basados en la base común del impuesto de sociedades, en contribuciones en función de derechos de emisión o de en las contribuciones de los estados por la utilización de plásticos no reutilizables. Y lo relevante de esta presentación el 27 de mayo es que la Comisión Europea plantea para dentro de unos años el estudio de otros recursos propios que se podrían utilizar, y allí simplemente ha dejado enunciados la posibilidad de que exista un impuesto digital, de la extensión de los derechos de emisión a la navegación aérea o marítima, del ajuste fiscal en frontera o de una tasa a las grandes empresas, pero como consecuencia de que son las que más se benefician de la utilización del mercado interior. Sobre estas cuestiones que se plantean por la Comisión, se trata simplemente de un catálogo de opciones a explorar y, por tanto, cualquier pregunta o cualquier enfoque que se ha hecho sobre estas cuestiones pues no ha podido ser respondido porque la Comisión no ha ido más allá. Es una cuestión a trabajar, a estudiar para los próximos años. Y además, pues ahora mismo están en estos momentos más enfocados en las cuestiones del fondo de recuperación y, por tanto, pues este catálogo se plantea para trabajar en los próximos años. Pero bueno, no quería terminar sin hacer mención también a estos debates que pueden surgir en los próximos años. Y yo lo dejaría aquí. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Jorge. La verdad es que es un momento crucial en el ámbito de la Unión Europea y esperemos que podamos también avanzar en la línea que comentabas. A continuación, Luis, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días a todos. Antes de nada, agradecer nuevamente al Instituto esta iniciativa. En este año que nos encontrábamos ante una situación pues bastante particular y donde dábamos por descartado que no íbamos a poder vernos las caras física o presencialmente, pues recibimos una llamada de Cristina animándonos a que organizáramos esto en este formato, y tanto a Price, en la persona de Javier, como a Garrigues, como yo, nos pareció una iniciativa estupenda y bueno, aunque con formato acortado y sin vernos presencialmente, espero que sea de vuestro agrado y sin duda el año que viene nos volvemos a ver las caras presencialmente en la sede del instituto. Así que muchas gracias. Bien, como apuntaba Cristina, yo quería hablar en estos 15 minutos de la relación entre administraciones y contribuyentes, porque yo creo que se están dando, o se va a dar, o ya la tenemos, la tormenta perfecta para que esta relación cobre un gran impulso, porque si no cobra un gran impulso esta relación, esta comunicación entre administración y contribuyente, lo que va a cobrar un gran impulso es la litigiosidad de la que se hablará mañana en la segunda sesión de este curso. Y efectivamente se dan una serie de elementos para que el control tributario vaya a ser más estricto que nunca. Y ante ese control tributario estricto en un entorno de crisis, como comentaba, creo que la mejor forma de salir de esta tormenta va a ser la relación cooperativa, la comunicación y los acuerdos entre administraciones y contribuyentes. Y me remonto un poco para ir dando pinceladas de cuáles son los elementos de esta tormenta, ¿no? Bien, ya hace 7 años, BEPS parece que es algo reciente. Bueno, BEPS se empezó a mover en el año 2013, en el año 2015 empezaron ya a publicarse los primeros papeles BEPS. Y 7 años después, bueno, pues BEPS es un hecho. BEPS ha llegado para quedarse. Y a pesar de los miles de folios de los que consta cada una de las acciones BEPS, que si habéis tenido la oportunidad de leerlos, pues una lectura difícil, a la que se han dedicado unos esfuerzos
muy importantes por todas las administraciones, por la industria, por los asesores. BEPS ha dejado un mensaje que yo creo que en España, y no solamente en España, en otras muchas jurisdicciones, pero en España particularmente lo teníamos ya bastante claro desde hace bastante tiempo. Y es que cualquier planificación fiscal tiene que ir grapada al negocio. Es decir, la conocida como planificación internacional fiscal agresiva ha muerto. Es decir, ha muerto. Yo creo que murió hace ya muchos años y ya llevamos muchos años sin ver estructuras de planificación fiscal que no tengan un sustento importante en el negocio. ¿Por qué estamos hablando de BEPS y del mundo digital y del Pilar 1 y del Pilar 2? Bueno, pues probablemente estamos hablando de todo esto porque en el pasado haya habido un cierto uso pues no adecuado de una serie de mismatch, de desajustes entre las distintas jurisdicciones. Yo aquí nunca pongo, digamos, si esto ha sido debido a la agresividad fiscal de los grupos multinacionales, de si esto ha sido a la permisividad y hasta cierto punto cooperación de las administraciones. Lo cierto es que había unas reglas del juego poco claras y no llevaron a buen puerto. Claro, estas reglas del juego poco claras y esa denominada planificación fiscal agresiva llevó a muchos grandes grupos multinacionales pues a pagar pocos impuestos o ningunos en ningún sitio y a un clamor social reclamando lo que se ha venido en llamar el fair share of tax por parte de todos estos grupos multinacionales. Yo muchas veces digo que si la reforma americana, que de alguna forma lo que hace es poner fin a esas planificaciones fiscales de las grandes multinacionales latinoamericanas, hubiera ocurrido hace unos años, probablemente ahora no estaríamos hablando del Pilar 1. Estas sociedades pues estarían tributando en Estados Unidos, donde se creara valor, pero sí que es cierto que ante ese vacío fiscal y ese clamor social de que estas sociedades paguen su fair share of tax, pues ahí ya digamos que han entrado en juego toda la administración diciendo, oye, que de ese fair share of tax probablemente una buena parte esté en las jurisdicciones de los mercados. Pero cuando decimos esto ya se da por hecho que estas sociedades pues están cambiando ya sus estructuras, que ha habido una cierta planificación fiscal agresiva y eso ya tiene un fin. Teniendo un fin, sí que es cierto que hay una serie de áreas grises y que van a seguir siendo grises. Y van a seguir siendo grises por mucho que las regulemos, porque son áreas que van a depender de los hechos. ¿Cuáles serían esas áreas grises que creo que van a ser todavía objeto de controversia y por supuesto, de acciones de inspección y de revisión y de regularización? Bueno, yo creo que hay 4, habrá muchas más, pero yo sé que he apuntado 4 que nos las encontramos con bastante frecuencia. Uno es el mundo de las entidades holding. El mundo de las entidades holding sigue ahí. Las entidades holding por sí mismas, pues, digamos, tienen un papel limitado, diría, ¿no? Es decir, se habla mucho de la sustancia de las entidades holdings, de los motivos económicos de las sociedades holding. Seguro que hay sociedades holding que están perfectamente soportadas en motivos económicos, otras no tanto. Seguro que hay entidades holdings con multitud de empleados, otras tendrán menos. El caso es que ese mundo del uso de las entidades holding, tanto en estructuras internacionales como en estructuras domésticas, de cara a mejorar la fiscalidad, creo que va a ser uno de los temas o de los mundos grises, en donde todavía habrá que aclarar aún más, si cabe, las reglas del juego. ¿Se permiten, no se permiten? ¿Hacia dónde va ese mundo de las entidades holding? Luego, por supuesto, está todo el mundo del abuso de convenio, el tax treaty shopping y el mundo de las discusiones de beneficiario efectivo y demás, donde nuevamente estamos ante los hechos. Cuando hablamos, y ha habido sentencias muy recientes y muy interesantes que mañana probablemente se comenten en la sesión sobre litigios, ¿no? Pues los casos daneses y resoluciones del TEAC reproduciendo o haciendo referencia ya a esos casos daneses en repartos de dividendos, en repartos en pagos de intereses. Claro, es decir, el definir este concepto del beneficiario efectivo, de si hay abuso, de si no hay abuso, pues dependerá tanto de los hechos que va a seguir siendo una norma gris. Insisto, yo creo que ya los blancos y los negros los dejamos de ver hace ya mucho tiempo en la fiscalidad internacional.
Otro tercer área que seguirá siendo gris, el mundo del EP. El mundo del EP es un mundo que depende de hechos, que depende de funciones, de asignaciones, de responsabilidades, de capacidad de negociar con los clientes, de capacidad de vincular a la sociedad extranjera. Va a seguir siendo gris y tendremos que entenderlo. Y ya el cuarto, el mundo de los precios de transferencia. Nada más gris que cuál es el valor de mercado de una transacción. Con lo cual, hay 4 áreas que olvidémonos ya de la planificación fiscal agresiva. Aquí vamos a estar en los casos que veamos en los próximos años y en los casos en los que nos sentemos con la inspección en los próximos años, vamos a estar viendo los casos que veíamos hace 10, en donde se podía ver, oye, mira, aquí hay una planificación fiscal agresiva que no tiene ningún sustento económico. No, y hace mucho tiempo que eso se abandonó y simplemente vamos a tener áreas grises donde ojalá podamos ponernos de acuerdo. Bien, si echamos un vistazo al plan de control tributario de la agencia del 2020, y es interesante, yo estoy echando un vistazo a 2 documentos que me han parecido muy interesantes y que recomiendo su lectura. Una es el plan de control tributario, que sí hay que leerla todos los años, y luego el plan estratégico de la agencia tributaria de 2020 a 2023, un documento muy, muy interesante. Pero empecemos por el plan de control tributario. El plan de control tributario, en uno de los capítulos, es control de tributos internos. Parece, claro, control de tributos internos. Parece que vamos a hablar del ámbito local. No. El primer punto en el control de tributos, en el plan de control de tributos internos, es el control de los tributos de la tributación de los grandes grupos multinacionales. Es decir, estamos pensando en grupos multinacionales. ¿Por qué? Porque ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? ¿Y qué apuntes se hacen en ese plan de control tributario? Bien, pues la agencia, yo creo que de forma muy inteligente, dice, oye, vamos a empezar a hacer un plan de análisis de riesgos. Aquí no vamos a mirar a todos los contribuyentes de la misma forma, ¿eh? Y a estos efectos, pues, el country by country, la información país por país, pues va a dar una información tremendamente relevante a la agencia tributaria para identificar posibles áreas de riesgo. En este control de tributos internos también el plan hace una mención especial a la ONFI, a la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que yo creo que va a jugar un papel, bueno, ya lo lleva jugando ya muchos años, desde su constitución yo creo que ya llevamos, no querría equivocarme, pero por lo menos 6 o 7 años, 2013-2014 creo que fue el nacimiento, y creo que va a jugar un papel muy relevante en esta relación de administraciones y contribuyentes y en este poner las reglas del juego. Yo siempre digo que, y mañana abre la jornada Luis Jones, que soy un gran embajador de la ONCE porque creo que necesitan más y más y más recursos. Porque sin duda se agradece mucho la intervención de la ONCE en todas las actuaciones fiscales con un componente internacional. Y aquí, hablando de la ONCE, medio segundo simplemente para tener un recuerdo muy cariñoso con Gerardo Pérez Rodilla, a quien vamos a echar muchos de menos en los próximos años. Pero, como decía, es muy relevante el papel que juegue la ONFI y que disponga de los recursos necesarios. Yo a veces, probablemente la administración esté muy desbordada en todos los ámbitos, especialmente la ONFI con el aluvión de APAS, con el aluvión de MAPS. Ojalá que haya un aluvión de solicitudes para que intervengan activamente en las inspecciones. Hasta ahora, y mañana aprovecharé para preguntárselo de nuevo a Luis, porque os he preguntado muchas veces, la intervención de la ONFI en inspecciones viene a ser a requerimiento del propio inspector. Por lo menos es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Yo creo que sería muy bueno y muy deseable el que hubiera instrucciones, no sé si dentro de la agencia, para que de alguna forma casi de oficio la ONFI pudiera entrar a conocer en inspecciones donde haya componentes internacionales, porque es una materia en la que hay que saber muy bien de lo que se está hablando, ¿no? Entonces, bueno, en este control tributario, plan de control tributario, se hace referencia a las transacciones que todos podemos estar teniendo en mente. Reestructuraciones, transmisiones intragrupos intangibles, estructuras de distribuidoras de bajo riesgo. Por supuesto, se hace referencia a la economía digital. Claro, la economía digital, no nos olvidemos, la economía digital es la que genera el mundo BEPS. La primera acción del mundo BEPS, a la que también hacía referencia antes María José, era la economía digital que quedó, digamos, en agua de borrajas. Es lo que ha generado ahora el Pilar 1, que el Pilar 1, yo siento decir que soy bastante escéptico en cuanto a que acabemos viendo un Pilar 1. Me parece que
tanto la posición de Estados Unidos como la complejidad del proyecto, bueno, oye, ojalá que saliera, y desde luego me consta que se le están dedicando unos esfuerzos ingentes por parte de las administraciones a que salga. Yo personalmente soy escéptico y ojalá que me equivoque. Pero claro, si vemos que en el plan de control tributario se habla de la economía digital, que el pilar 1 viene por el mundo de la economía digital, y si además, como comentaba Cristina, pues resulta que a la economía digital en esta crisis le está yendo razonablemente bien, bueno, pues parece que el foco va a estar muy centrado en ese mundo, ¿no? Y también dentro del plan del control tributario, bueno, pues se hace referencia al EP y a la identificación de establecimientos permanentes y a la correcta atribución de resultados a estos EPs. Con lo cual, en un estado de crisis donde va a haber una mayor necesidad de recaudación, sin duda cabe prever que se ponga el acento y el foco en este tipo de estructuras. Bien, y si miramos al plan estratégico de la Agencia Tributaria, plan estratégico 2020-2023, oye, parece que estamos todos de acuerdo, porque uno de los objetivos es la reducción de la conflictividad. Es como uno de los pilares. Plan estratégico, vamos a reducir la conflictividad. En principio, la Agencia Tributaria no querría tener un montón de millones de euros pendientes de recaudar o de hacer líquidos porque están pendientes de decisiones de tribunales que ya veremos hacia dónde cae la moneda, y los contribuyentes no quieren largos litigios. Es un consumo de recursos ingente y una incertidumbre que tampoco se quiere, ¿no? Claro, cuando empiezas a leer el plan estratégico y la reducción de la conflictividad, yo al principio me alarmé, porque la primera cifra con la que me encontré es que solamente el 0,03% de los actos susceptibles de recurso, el 0,03% son 3 casos de cada 10.000. Son finalmente anulados. Claro, digo, bueno, pues si con este porcentaje de éxito tampoco estaría muy interesada la Agencia Tributaria en reducir la conflictividad. Claro, hay que seguir leyendo. Actos susceptibles de recursos son todos. Cualquier paralela, cualquier comprobación, cualquier requerimiento de información. Bien, cuando ya avanzamos un poquito más y se empieza a hablar de las actas en disconformidad, pues nos encontramos con la cifra de que casi un 20% acaban siendo anuladas. A mí todavía me sorprendió. Yo creía que el porcentaje iba a ser mayor. Y probablemente me sorprendió porque llevamos mucho tiempo y personalmente, sin duda, intentando no firmar actas en disconformidad, intentando llegar a acuerdos. Y cuando ya no queda más remedio que firmar una acta en disconformidad y recurrirla, la experiencia, y aquí no estoy intentando hacer marketing, es que ese porcentaje de éxito en las que conozco es muy superior a ese 20%, pero probablemente porque solamente se recurra una minoría, ¿no? Pero es bueno ver que efectivamente hay esta voluntad de reducir la conflictividad por parte de la Agencia Tributaria. E insisto, ese interés está también en manos de los contribuyentes. Hay veces que a los despachos de abogados se nos dice, no, o sea, a vosotros lo que os gustan son los litigios. No nos equivoquemos. Los clientes están mucho más contentos con nosotros si conseguimos un buen resultado, una inspección y un buen acuerdo, de un largo litigio donde no sabemos de dónde caerá al final la moneda, ¿no? Y tanto en el plan de control tributario como en el plan estratégico pues, se empieza a hablar también de la asignación de recursos, y aquí nuevamente vuelve a entrar en juego la ONCI al mundo de la resolución de conflictos, que también a la que también se refería María José. Y en esta resolución de conflictos, sin duda, juega un papel muy importante los MAPs, los Mutual Agreement Procedures, los procedimientos amistosos para resolución de controversias. Un gran porcentaje de los MAPs que conocemos se dan en el mundo de los precios de transferencia, como no podía ser de otra forma. Hay una cierta tendencia a empezar a dejar todo, digamos, a echar un poquito la pelota adelante en inspecciones y decir, venga, vamos al MAP. Por parte del contribuyente, fundamentalmente. Yo creo que por parte del contribuyente de forma equivocada. Cuando estamos ante una inspección de precios de transferencia, y va a ser una de las áreas, sin duda, de foco en los próximos años, hay una cierta tendencia a creer, bueno, oye, mira, si esto es un tema de evitar la doble imposición entre España y Alemania, o entre España y tenemos el MAP, vamos a acabar la inspección rápido y que se entiendan las administraciones. Yo creo que es un caso error. Creo que es
muy recomendable hacer ese esfuerzo para entenderte primero con la inspección que te está revisando. Oye, y luego, si además de haberte entendido y de común acuerdo con la administración, oye, mira, y además vamos a un map para que se puedan, digamos, perfilar los flecos o cerrar los flecos bien. Pero el intentar echar el balón hacia adelante y, bueno, como esto puede ir al final a una discusión entre administraciones, vamos a echar el balón adelante y que resuelvan las administraciones. Ojo, porque el MAP, siendo una herramienta que es muy bienvenida, no siempre da los resultados que esperamos. Las administraciones, vamos a poner entre administraciones, hasta ahora la participación del contribuyente en estos MAPs ha sido bastante limitada y hay veces que ese acuerdo de las administraciones no satisface al contribuyente. Esos acuerdos entre administraciones no son recurribles, con lo cual, bueno, pues siempre nos quedará el recurso interno. Esto también es importante porque hay veces que se juega todo al MAP y nos olvidamos de presentar la reclamación económico-administrativa en la vía doméstica, ¿no? Esto a veces tiene que ver con el tema del cómputo de plazos, que mientras tienes el litigio en la vía doméstica no empiezan a contar los cómputos de tiempo para que las administraciones lleguen a un acuerdo y se dispare el arbitraje. Bueno, yo creo que siempre hay que reservarse la vía doméstica por si la resolución del procedimiento amistoso no es todo lo satisfactoria que quisiéramos. Y, por cierto, al hilo del arbitraje, el arbitraje no se conoce. El arbitraje es una herramienta disuasoria para que las administraciones lleguen a acuerdos y, de hecho, funciona porque llegan a acuerdos. Cada vez que hablo con la ONFI, bueno, pues pregunto, oye, ¿tenéis ya algún caso de arbitraje? Y yo creo que hasta hace la última vez que hablé con ellos no lo conocíamos, pero es por ese incentivo a llegar a un acuerdo. Dos partes siempre preferirán o normalmente preferirán el ponerse de acuerdo entre ellas, el que venga un tercero a decirles cuál es el acuerdo al que tienen que llegar. Y lo mismo pasa con los litigios. En estas áreas grises que comentaba, de precios de transferencias, de EPs, con algo de flexibilidad por las dos partes, sin duda será posible llegar a acuerdos. Creo que ahí los asesores debemos jugar y jugamos un papel muy relevante en intentar acercar posiciones y en intentar educar a nuestros clientes de que no todo está bien, de que la agencia tributaria no está haciendo barbaridades, y a la agencia tributaria lo mismo, que nuestros clientes tampoco tienen todo mal ni están haciendo barbaridades. Entonces, con esto ya termino y simplemente creo que antes de llegar a cualquier tipo de conflicto o incluso en estas herramientas de resolución de conflictos, como pueden ser los procedimientos amistosos, hay esta labor de comunicación previa con la administración, que muchas veces, y en el mundo de los precios de transferencia, se traducirán en APAs, en acuerdos previos con la administración, y creo que por ahí va el camino para salir de la crisis con acuerdos que permitan la recaudación ahora de los importes que correspondan y evitar litigios costosos a largo plazo que creo que no favorecen a nadie. Muchas gracias y perdón porque me he extendido un poquito de mis 15 minutos. Muchísimas gracias, Luis, y a continuación, Javier. Gracias, Cristina, y gracias también de mi parte al Instituto por conseguir mantener, digamos, la tradición, ¿no? Yo creo que está bien que mantengamos sin solución de continuidad la celebración de este curso, pues que tiene ya cierta raigambre en los veranos tributarios. Bueno, la sesión la hemos titulado Fiscalidad Internacional ante el reto de la salida de la crisis, ¿no? Y yo pensando en eso, claro, me preguntaba cuáles son los conflictos o si existen conflictos de interés entre los distintos partícipes o operadores del mundo tributario, ¿no? Y si quieres, en dos ejes. Por un lado, entre la administración y los administrados, y por otro lado, entre los distintos estados que juegan en el foco o en el juego internacional, ¿no? Entonces, entre la administración y los contribuyentes, claro, no debiera haber, en principio, un interés distinto que el de conseguir salir de la crisis. Pero es obviamente cierto que, las soluciones que se establezcan para conseguir los recursos necesarios van a acertar más o menos en la salida de la crisis y, en todo caso, van a recaer en términos impositivos con mayor fuerza en unos contribuyentes que en otros, ¿no? Aquí la fiscalidad internacional como tal, en el fondo,
la fiscalidad internacional, o eso que llamamos fiscalidad internacional, no es nada más que la acumulación de fiscalidades domésticas y donde tan solo en determinadas ocasiones y hasta determinado punto vienen restringidas por acuerdos internacionales, con más fuerza si quieres en el ámbito de la Unión Europea y de una forma más soft en el ámbito de la OCDE. Pero básicamente estamos hablando todavía de la acumulación de fiscalidades domésticas o locales que afectan a grupos que sí son internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, hay muchas recetas para ver cuál pueda ser el equilibrio. Yo veía estos días un informe del ICRIT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Incorporación de la Tributación Internacional de Sociedades. Bueno, pues una comisión con gente muy insigne como Stiglitz, Ocampo, gente normalmente ligada a las Naciones Unidas, bueno, que dan recetas que algunos pueden ver como extremas, porque hablan de, por supuesto, servicios digitales, un tipo más elevado sobre los beneficios extraordinarios de grandes empresas en sectores oligopolizados, lo que quiera que eso sea, o cosas como un tipo mínimo efectivo del 25% en el impuesto de sociedades de cada país. Son propuestas que internacionalmente buscan una determinada aplicación en las fiscalidades locales. O hay otras, estos días ha salido un documento de FEDEA en España, bueno, que claramente marca otra salida y busca, bueno, busca más hablan, yo creo que con mucho sentido, de una salida más coyuntural y una estructural, y en la coyuntural plantean unos impuestos transitorios, coronaimpuestos, que en su versión recaerían fundamentalmente o se canalizarían a través del IRPF. Otros piensan más en poner el énfasis en el IVA, etcétera. Quiero con esto decir que claro, la fiscalidad internacional es esa composición de fiscalidades locales y el equilibrio al que se llegue nos sacará o no antes de la crisis en función del acierto que se consiga y ojalá se acierte mucho más allá de la visión particular que cada uno de nosotros tengamos. Pero hay dos cosas que sí me parecen claras. Por un lado, que la recaudación, cualquiera que sea el nivel que cada Estado se ponga como necesario, va a ser una restricción del sistema que va a afectar fenomenalmente a todos los operadores, porque la presión, y se refería a ello Luis, sobre los operadores va a ser enorme para conseguir esa recaudación. Y dos, también el valor, yo creo, el incremento del valor reputacional del cumplimiento por parte también de los operadores y en particular de los grupos multinacionales. O si se quiere, su reverso, la especial sanción o censura que van a tener los incumplimientos en una situación como esta de crisis, ¿no? Siendo así que aquí hay una cierta asimetría porque esa censura muchas veces puede venir en este juego internacional por algo que no es propiamente dejar de pagar impuestos, sino dejar de pagárselos a quien te los pide porque se los has pagado a otro. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Luego está la existencia o no de intereses contrapuestos entre Estados. Y aquí, bueno, aquí es que no me cabe ninguna duda. Es evidente que los Estados tienen intereses contrapuestos para salir de la crisis, en cuanto a cuál sea su participación en la fiscalidad internacional. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo con el Pilar 2 y con el Pilar 1 y con el Pilar 2. El Pilar 1, básicamente, y lo explicaba y ha explicado María José muy bien todo el trasiego que está habiendo y no voy a entrar otra vez en eso. Pero básicamente lo que es el Pilar 1 es un primer intento de superar el sistema de precios de transferencia en aras de algo mejor. Y como básicamente no conseguimos dar un salto, digamos, aún mayor a algo completamente distinto, lo que estamos diciendo es, bueno, pues hacemos esas tres cantidades, A, B y C. Básicamente la B y la C están hablando del sostenimiento del sistema de precios de transferencia, con alguna simplificación, y sobre eso metemos una quiebra que es la cantidad A,
que lo que busca es establecer un reparto formulario, es decir, un reparto no calculado conforme a los inputs que cada entidad haya puesto en la obtención del beneficio, sino calculado en base a una fórmula ligada, en este caso, a ventas, para devolver una serie de beneficios a las jurisdicciones de mercado. Bueno, pues aquí lo que hay es que más ahora, en este momento de crisis, la situación o las empresas, los estados están pensando si eso les beneficia o no les beneficia, y probablemente, que no lo sé, Estados Unidos haya dicho, pues si esto va a ser solo con las Automated Digital Services, no me conviene, y por lo tanto, quietos aquí y yo por ahí no voy a entrar, ¿no? Algo parecido, aunque quizás distinto, pudiera decirse del Pilar 2. El Pilar 2 lo que busca, claro, esto lo puedes decir de muchas formas, efectivamente, busca acabar con los incentivos fiscales y reducir esa carrera hacia abajo. Pero bueno, también lo que por el camino, o para hacer eso, lo que tiene que hacer es laminar la soberanía fiscal de muchos estados. Porque lo que estamos diciendo es, tú haz lo que te parezca, que yo voy a eliminar tu beneficio fiscal porque lo voy a cobrar yo. Con lo cual, de alguna forma, esa soberanía fiscal que en esta situación de crisis algunos pueden querer utilizar para atraer negocio e inversión a sus países, pues queda neutralizada. Y bueno, pues también eso está por ver que ahora se apruebe. Con alguna dificultad añadida en el caso del Pilar 2, donde probablemente, y como el propio Estados Unidos ha dicho que se está cerca de un acuerdo, ahí yo creo que el problema puede estar en que es difícil que haya una aceptación no unánime, porque aquel Estado que no entre en este juego puede acabar siendo el receptor de todas los head office del mundo, ¿no? Es decir, si hay algunos estados que no se comprometen a hacer esta regularización fiscal, pues probablemente eso en sí misma sería una gran fuerza de atracción, ¿no? En definitiva, dentro de este conflicto entre los estados, que no sé, tenemos, digamos, dos opciones. Una, que se llegue a este acuerdo, o que no se llegue. Y cabe preguntarse qué es mejor desde el punto de vista de la salida de la crisis. Bueno, es difícil de saber. Yo creo que desde luego, para la salida de la crisis, y en este caso coincide para los contribuyentes, lo más relevante aquí es la seguridad jurídica, y de alguna forma el tener ese acuerdo que supone que, o debe o debiera suponer que tenemos unas normas que nos van a permitir, si la conducta de un Estado se sale del acuerdo, el volver al mismo. Esa certidumbre es lo que más valora el contribuyente, y en particular el grupo multinacional. Bueno, con el Pilar 1 tendríamos más certidumbre, pues no lo sé, sinceramente es difícil, porque la solución es compleja y desde luego, al menos durante unos años, iba a generar mucha complicación, ¿no? En todo caso, yo creo que el hecho de que todo se maneje de una forma consensuada es bueno, y tengamos en cuenta que incluso si se aprobara en el 20, que no va a ocurrir, la propia implementación del Pilar 1 y el Pilar 2 nos puede llevar tranquilamente al 22. Es decir, que en términos de salida de la crisis, que esperemos que salgamos antes del año 23, yo no sé qué impacto real puede tener el Pilar 1 y el Pilar 2. Dicho eso, yo creo que todo lo que sea acuerdo es bueno, en la medida en que signifique más certidumbre para el contribuyente y mayor garantía de resolución de los conflictos. Y el segundo tema que yo quería afrontar un poco es comentar una serie de tendencias que entiendo que vamos a ver básicamente en el comportamiento económico / fiscal de los grupos multinacionales en los años que vienen, en buena parte derivados de la crisis en la que nos ha envuelto el COVID, y de algunas
tendencias, circunstancias que han surgido a partir de la misma, ¿no? Y yo lo centraría en 4 grupos de cosas. En primer lugar, la comparabilidad. En segundo lugar, la redefinición de las cadenas de valor. Las consecuencias, en tercer lugar, del trabajo en remoto y todo el mundo de la financiación intragrupo. Algunos de estos temas cabría también después aterrizarlos en temas que probablemente sean objeto de controversia fiscal a la que se refería antes Luis. El mundo de la comparabilidad. Estamos todavía en un mundo donde la Fiscalía Internacional se trocea en base a las normas de precios de transferencia y esas normas descansan para disgusto de muchos o de todos, porque eso genera complicaciones y a veces hipersimplificaciones, pero descansa sobre la comparabilidad que en la práctica a su vez descansa en estudios de benchmark de lo que otros parecidos a mí están ganando en un determinado momento. Claro, en una situación de crisis como esta, esa comparabilidad se hace muy complicada porque al final se construye sobre datos económicos de 2 o 3 años anteriores. Es decir, siempre hay un gap de al menos un año entre lo que yo estoy pretendiendo comparar y las cifras que utilizo. Claro, en una situación de crisis como esta, tan radical, en la que todo estamos viendo caídas del PIB del 15-20%, pues parece que esos comparables dejan de ser tan fiables. Y entonces, bueno, ahí realmente no hay soluciones. La OCDE dijo que, claro, que no se sentía capaz de sacar ninguna guía, interpretativa sin la participación de los estados, y se ha embarcado en un cierto proyecto para ver si da algunas conclusiones a finales de año, que yo veo difícil, porque aquí de nuevo cada cosa que digas va a generar unas consecuencias inmediatas en lo que yo como grupo multinacional puedo no dejar en cómo yo como grupo multinacional puedo repartir el resultado que haya obtenido este año o los años siguientes, ¿no? Igual que ocurre con las pérdidas. ¿Qué ocurre con las pérdidas? Vamos a tener grupos multinacionales con pérdidas a nivel consolidado. ¿Cómo repartimos eso? Si veníamos de una estructura del Limited Rate Distributor en la que de alguna forma habíamos convenido que mis antenas de distribución no corrían mucho riesgo y siempre habían de ganar y estar en positivo. ¿Hasta qué punto eso se mantiene en esta situación o no? Bueno, todas esas tensiones nos van a ocupar en estos próximos años, empezando también por los propios acuerdos ya firmados con la Administración, que, pues a lo mejor pueden ponerse en entredicho en la medida en que, bueno, al igual que ocurre y nos hemos hartado de hablar de la fuerza mayor y del rebus sic stantibus, bueno, eso también ocurre intragrupo, precisamente porque si ocurre entre terceros debe ocurrir intragrupo. O sea que por ahí habrá muchas discusiones. Luego, la redefinición de la cadena de valor. De esto se ha hablado mucho y yo creo que va a ser así, aunque, en fin, hay que estar un poco a la expectativa también. Le oía el otro día a un socio anglosajón una expresión que estos lo hacen bien los anglosajones, que vamos a pasar de un modelo just in time a un modelo just in case. Como queriendo decir que la cadena de valor de las empresas se va a reestructurar para cubrir el riesgo de situaciones como la que hemos vivido. Y esa reestructuración pues probablemente signifique mayor diversidad de proveedores, establecer de alguna forma líneas de producción separadas, paralelas, para que no se vea afectado el conjunto de mi negocio, probablemente acercar en general la cadena de valor a tu propia sede de residencia, en fin, una serie de cuestiones que desde luego se están hablando, no sé si al final se materializarán o hasta qué punto lo harán, pero que si se hace, pues obviamente tiene
muchos problemas porque o muchas cosas que pensar en términos de, bueno, cómo desmantelo yo, cómo salgo de determinadas localizaciones, debo o no pagar un exit tax, en fin, multitud de problemas concretos que tendrán que ver con esa remodelación. El tercer elemento al que quería hacer referencia es el teletrabajo o el trabajo en remoto, ¿no? Que es claramente, y todos lo vemos así, uno de los elementos que surgen en el panorama económico con más fuerza a partir de la crisis del COVID. Bueno, ya ha habido un tratamiento parcial en el sentido de que, bueno, la primera pregunta que durante la crisis sanitaria se hacían los operadores era, oiga, el hecho de que yo tenga a alguien confinado en su casa o en su lugar de trabajo o en su residencia no habitual, puede tener un efecto en su residencia fiscal personal o puede tenerlo en la delimitación de un establecimiento permanente o puede tenerlo en términos de la residencia de la propia entidad en la que trabaja. Bueno, yo creo que ahí es donde, antes comentaba, la OCDE sí se sintió capaz de interpretar directamente el secretariado lo que venía a decir el modelo de convenio y básicamente se estableció, y esta es también, entiendo, aunque no hay un pronunciamiento demasiado expreso, la posición de España, se estableció que, bueno, que aquí se crea una especie de break, de intervalo en el que todo lo que sea situaciones de residencia forzada por la crisis, bueno, pues no ha de tenerse en cuenta los efectos de la delimitación de todas estas circunstancias. Por lo tanto, eso vale, está razonablemente superado, pero yo creo que esto va mucho más allá. Es que la forma de trabajo va a cambiar y esto va a multiplicar las ocasiones y las circunstancias en las que se trabaja de forma remota. Y bueno, yo creo que eso es algo que sí va a alterar la forma en la que se lee desde las administraciones nacionales dónde deban tributar el trabajo que se está haciendo conjuntamente. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pensemos, por ejemplo, en todo el mundo de la valoración de intangibles y las funciones DEMPE. Bueno, cuántas de esas funciones DEMPE son perfectamente ejercitables en remoto. Y, por lo tanto, si efectivamente, digamos, desde la economía se da el paso a hacer un uso efectivo y mucho más extendido del teletrabajo, pues estaremos cambiando también la delimitación de quién tiene derecho al retorno en términos de gravamen. Y por último, el tema de la financiación intragrupo, que bueno, esto es algo que la OCDE saca el papel que ahora se ha conformado como capítulo 10 de la OCDE antes del coronavirus, pero bueno, es también, y en sí mismo, por tanto, ya generaba un cambio importante a tener en cuenta, que ahora se acelera, pues porque hemos visto que bueno, la relación financiera intragrupo se hace aún más fuerte, más necesaria en esta situación de crisis, donde el grupo tiene que, bueno, pues velar por el cuidado de la caja, por el sostenimiento de sus filiales, etcétera. Entonces, ahí hay elementos novedosos que hacen que tengamos que tener mucho cuidado en cómo establecemos nuestra financiación intragrupo, porque va a generar, además en estos tiempos de la eagerness, de la necesidad de los estados por rascar financiación, ya estamos viendo, de hecho, aplicaciones prácticas por parte de la Inspección Española de este papel, ¿no? En materia, sobre todo, de préstamos intragrupo, donde ahí la clave, si queréis, es el reconocimiento que damos al soporte implícito o el tratamiento que damos a ese supuesto soporte implícito en la medida en que se establece que si el grupo te está si una entidad es muy relevante para un grupo y está muy vinculada, interconectada económicamente con el grupo, bueno, pues en esa misma medida podrá compartir la solvencia crediticia del grupo y no
y alejarse, por tanto, de la que tendría de forma aislada. Bueno, eso se traduce en puntos de tipo de interés que pueden terminar por no ser deducibles en España. Lo mismo con todo el mundo del cash pooling, ¿vale? Donde básicamente lo que se discute es el papel que esté jugando el líder del pool y si tiene o no derecho a algún tipo de spread o es meramente un coordinador que tiene derecho a un cost plus. Bueno, pues es una circunstancia que en la que también la administración puede y se va a posicionar de forma agresiva. Y quizás también relevante el tema de las garantías que yo creo que es un mundo donde los grupos multinacionales han venido más o menos funcionando sin determinados, en fin, sin mayores miramientos, porque probablemente las administraciones tampoco habían puesto mucho el foco en cobrar o el considerar si debía pagarse un precio por esa concesión de garantías. Y, bueno, pues claramente la OCDE establece cuáles son los posibles aproximaciones hacia esa retribución y, en todo caso, parte de considerar que cualquier garantía explícita ha de ser remunerada en la medida en que mejore la capacidad crediticia o el rate obtenible por esa filial, ¿no? Bueno, yo creo que esos son un poco, Cristina, lo que yo quería comentar, y encantado ahora de participar en el debate. Muchas gracias también, Javier. Gracias a los tres. Hemos, yo creo, respetado el tiempo que nos habíamos propuesto y nos queda media hora para debatir y contestar a las preguntas que nos han formulado. De momento tenemos 3 preguntas en el chat. Yo voy a empezar por la primera, que yo creo que es común. Os pediría a los 3 que la contestéis si lo veis conveniente, aunque tratando de ser escuetos para que nos dé tiempo a las restantes. Esta pregunta es: ¿qué cambios a corto y a medio plazo pueden esperar las multinacionales que principalmente se dedican al negocio digital? Y yo quizá aprovecharía para, ya que tenemos a Jorge, preguntarle específicamente a él que tratase de profundizar un poco más sobre lo que se está debatiendo o lo que se habla en el seno de la Unión Europea. Tú nos has contado que la Unión Europea ha dicho que si no se llega a un acuerdo global en el 2020 habrá una reacción por parte de la Unión Europea. A mí lo que me preocupaba es qué es acuerdo global, claro, porque me imagino que también puede pasar que no se llegue a ningún acuerdo, o bien que se llegue a un acuerdo que sea parcial sobre algún elemento consensuado, pero no una solución global, que yo creo que eso sí podemos estar de acuerdo que no vamos a alcanzar. ¿Y cuál sería la vía de reacción de la Unión Europea? Porque, bueno, tenemos esas 2 propuestas de directiva de 2018 que quedaron muertas. Y si un poco nos puedes contar cuál crees que se habla de cuál sería la respuesta que propondría la Unión Europea en el ámbito digital. Y bueno, pues en esa cuestión, como digo, aquí es un tema que está en el centro del debate. Las declaraciones a las que hacía referencia de la presidenta de la comisión o del comisario ya fueron realizadas desde el principio en el que tomaron posesión y en la que quizás la perspectiva de un acuerdo en 2020 era más cercana a la situación en la que estamos hoy, después de lo que ha contado María José, de un poco la Carta de Estados Unidos y de las dificultades que se han planteado para avanzar como consecuencia de la pandemia. Con lo cual aquí existe preocupación precisamente por ese motivo. No escapa a nadie que se presume, si cabe, más complicado llegar a un acuerdo global y, por tanto, la necesidad de preparar un plan B o una reacción al supuesto en el que no exista un acuerdo a nivel global o, bueno, un acuerdo que se considere satisfactorio. Yo creo que en ese punto en el que lo planteas, Cristina, yo creo que se trata de encontrar una solución que satisfaga a todos y que pudiera ser, digamos, adaptable al ámbito de la Unión Europea. Con lo cual, al final, el escenario en el que parece que nos podremos mover en unos meses es que por una vía o por la otra
nos vamos a encontrar con alguna iniciativa en este ámbito a nivel de la Unión Europea. Bien sea porque se llegue a un acuerdo y en ese caso la Comisión Europea trabajará para tratar de plantear una iniciativa que trate de trasladar al ámbito de la Unión Europea ese acuerdo que se haya adoptado a nivel de la OCDE. Y aquí, en principio, se plantea tanto en el Pilar 1 como en el Pilar 2, pero bueno, pues estaría por ver cómo se adaptaría en cada uno de los ámbitos. Pero en el caso de que ese acuerdo no se pudiera lograr o bueno, la manera en la que se articulase fuese de una manera parcial, que no satisfaga todos los elementos, en cualquier caso, como digo, pues también nos vamos a encontrar de la misma manera con un planteamiento de la Comisión que probablemente en ese segundo escenario tenga menos atadas las manos a la hora de plantear una iniciativa, en el sentido de que si no hay acuerdo a nivel de la OCDE, el abanico de opciones con el que puede contar pues puede ser más amplio. Claro, ¿qué tipo de iniciativas? Aquí, respecto del Pilar 1, el ámbito del impuesto digital, claro, el planteamiento que podría suceder es retomar la propuesta de directiva que ya se lanzó por la Comisión Europea en 2018 y que además ha sido el origen o la base de varios de los impuestos sobre servicios digitales que se han adoptado en algunos Estados miembros. Bueno, esa es una alternativa. Sin embargo, la Comisión en las declaraciones, en las intervenciones que hace, no parece que esa sea la línea en la que pudiera estar trabajando. Parece que, en cualquier caso, la propuesta que se pudiera lanzar iría más allá de ese impuesto digital. Es decir, sería una nueva propuesta que podría ser ese impuesto digital de una manera más amplia o otro tipo de mecanismo más en línea con lo que se ha estado trabajando en el Pilar 1. Por tanto, bueno, de una manera u otra nos encontraremos con alguna iniciativa aquí. Igualmente en el ámbito del Pilar 2. Yo creo que ahí quizás la manera de articularlo, el establecimiento de una tributación mínima que se podría plantear en el ámbito de la Unión Europea, pues yo creo que está más definido. María José ya ha explicado que es un ámbito donde en la OCDE ya se ha avanzado mucho y, por tanto, las cuestiones van estando cada vez más perfiladas y pues en este segundo pilar también nos podemos encontrar con una iniciativa en el ámbito de la Unión Europea que recoja todos esos avances que se han llevado a cabo en la OCDE. Por tanto, yo creo que de una manera u otra nos encontraremos con alguna iniciativa aquí. Siento que igual me he extendido mucho y quiero dejar a los demás que también participen. No, por supuesto, gracias. No sé si Luis, porque bueno, Javier sí que ha comentado el Pilar 1. Yo nada más, yo muy brevemente, que no sé lo que pueda ocurrir porque está difícil, pero claro, ya es difícil que también los países se echen atrás. Estoy pensando en Francia, España, Italia, UK, sin más. Entonces, yo creo que es posible que la discusión en la OCDE se alargue y en ese marco digamos, de echar un poquito hacia adelante las cosas, a lo mejor lo que se produce es una revisión de los impuestos locales de forma tal que Estados Unidos no los entienda discriminatorios. Que eso no sé si es buena noticia o mala, porque pasaría por eliminar o bajar los umbrales y meter en el saco a empresas europeas que lo cierto es, bueno, en fin, en todo caso es la visión americana de que por mor de esos umbrales
quienes entran son solo las americanas. Entonces, no sé hasta qué punto además esto pudiera ser, digamos, atractivo para una administración tributaria como la española que necesita recaudar. Lo apunto más como miedo que como otra cosa. Pero... Sí. No sé si tengo acceso, ¿me oís? Sí. Perfecto. No, vamos a ver, yo lo que sí que creo que es un cambio que pueden esperar no solo las empresas que se mueven en el mundo digital, sino en general, es una mayor factura fiscal en las jurisdicciones de los mercados, en general. Es decir, yo creo que aquí ha habido una batalla generado por toda esta digitalización de la economía, en la que los países de los mercados han avanzado posiciones en las jurisdicciones de los mercados y no van a retroceder. ¿Cómo se va a producir esa mayor carga fiscal en las jurisdicciones de los mercados? Bueno, yo creo que a corto plazo y ya estamos viendo los DST locales, ¿no? En España yo creo que va a ser una realidad antes de fin de año. Coincido con Javier en que probablemente, y con Jorge, ¿no? Que probablemente estos DST tengan que retocarse o se retocarán algo en el corto o medio plazo. Probablemente se amplíen para evitar esos problemas de discriminación, ¿no? Que esgrime la administración americana con respecto a sus empresas. Pero lo que sí que creo que vamos a ver, y creo que lo estamos viendo ya, es una mayor asignación de valor a las muchas o pocas funciones que se hagan en las jurisdicciones de los mercados. Es decir, yo creo que vamos a ver ya un cambio en las remuneraciones de las distribuidoras, en las remuneraciones de los servicios de apoyo de marketing. ¿Por qué? Porque yo nuevamente soy escéptico con el Pilar 1 y el Pilar 1 lo que pretende es dar esa mayor retribución a las jurisdicciones de los mercados. Es decir, el Pilar 1 no es otra cosa que restar recaudación al país de residencia y repartir esa parte entre las jurisdicciones de los mercados de alguna forma. El Pilar 1, que a mí se me antoja tremendamente complejo de llevar a la práctica, se puede sustituir, y creo que es el camino que ya se ha llevado a cabo, por una mayor retribución de las funciones que se hacen en los países, en las jurisdicciones de los mercados. Es más, yo diría que el Pilar 1 está ahí, se discute, pero es cierto que las administraciones no se han quedado de brazos cruzados ante las estructuras fiscales de las grandes multinacionales americanas de la economía digital. Es decir, simplemente echad un vistazo a la prensa. Si veis los acuerdos a los que han llegado en Francia, en Italia, España, es decir, con las administraciones, es decir, no es que con el nuevo... Yo creo que el modelo actual, el modelo tradicional, se le ha denostado diciendo no es válido, no es suficiente para gravar la nueva economía. Bueno, depende de si le haces unos retoques a esos modelos y con las figuras del EP o de la mayor retribución de las funciones locales, yo creo que va. Con lo cual, básicamente, lo que creo que pueden esperar es una mayor tributación en las jurisdicciones de los mercados, ya sea con impuestos vía DST o con el modelo tradicional por una mayor retribución de las funciones locales. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, que va dirigida a Luis y a Javier, hacía referencia a Luis en uno de los puntos de su intervención, pero bueno, Javier por experto también en esta materia y en precios de transferencia en particular. Decías que en el plan de control tributario este año se hacía referencia a el análisis de riesgos fiscales a partir de la información contenida en el Country by Country Report. Y uno de los asistentes pregunta que cuál es realmente la información adicional que obtiene la Administración Tributaria Española a través del Country by Country que no obtenga a través de otros deberes de información que ya existen en nuestra legislación. Bueno, yo creo que a través del Country by Country lo que obtienen las administraciones, no solamente la española, sino todas, es una imagen global del grupo. Es decir, es básicamente un mapa de cómo se reparte digamos, la carga fiscal de ese grupo empresarial en función de las distintas jurisdicciones en las que opera y si ese reparto es acorde y es consistente con las funciones que se desarrollan en esas jurisdicciones. Básicamente algo tan fácil como hay una gran asignación de bases imponibles a una jurisdicción donde no hay activos ni ese grupo empresarial dispone de recursos. Bueno, pues algo falla ahí.
Oye, que resulta que además ocurre lo contrario, que en España un grupo empresarial que cuenta con un alto porcentaje de empleados en España y demás, pues la base imponible que se queda en España es reducida. Ese tipo de información global yo creo que es una herramienta tremendamente útil, no solamente para las administraciones, sino para los propios contribuyentes a la hora de hacer, digamos, sus diagnósticos internos, que creo que son claves. Es decir, mire, con esta información que le estoy dando a la administración, ¿dónde puedo esperar tener una llamada de atención? ¿No? Entonces yo creo que sí que es una información tremendamente valiosa. Javier, no sé qué opinas. Nada que añadir, le da efectivamente esa foto compuesta por la tributación en cada país, donde antes pues solo tenía la visión parcial que le podía llegar de la documentación de precios de transferencia o incluso teniendo el master file del grupo. Esto es mucho más cuantitativo y entonces básicamente lo que eso permite es un ejercicio de cotilleo fiscal del que se pueden sacar pues muchas enseñanzas. Aunque y por lo tanto te puede orientar o puede orientar a la administración hacia dónde debe dirigir sus pasos. Ya sabemos que no sirve en sí mismo como soporte de ninguna acción de regularización, pero sí como indicio para encaminarse en una dirección. Es una foto selfie de grupo, ¿no? Ya que hablamos de fotos, es un Sí, selfie. Como en los Zoom estos, pues que te Exacto. sale toda no sé cómo lo llaman a ese. Sí, la visita la vista total. Bien, otra de las preguntas está relacionada con el proyecto de reducción de la exención de los dividendos, del gravamen del 5% de los dividendos y las ganancias de capital. Y la pregunta va un poco dirigida a, bueno, cuál es la finalidad que hay detrás, si es una finalidad recaudatoria y cuánto puede afectar esto bueno, pues a que España deje de ser una jurisdicción atractiva para la holding de grupos multinacionales. Bueno, yo tal vez por hacer un comentario, porque me he referido en mi presentación al mundo de las holdings, yo creo que el mundo de las holdings hay que darle una nueva vuelta. Yo creo que habrá que dar una nueva vuelta, no para acabar con el mundo de las holdings, sino simplemente para poner claras reglas del juego de cuándo una holding es legítima y cuándo una holding no lo es, ¿no? Y a día de hoy yo creo que esas reglas distan de ser claras. Bueno, este tema del 5% no va a afectar solamente al mundo de las holdings, va a afectar a cualquier grupo español y a cualquier operación doméstica, ¿no? Es decir, es bueno, pues una modificación importante. La justificación, bueno, yo creo que habrá que darle retoques porque si no se puede producir ahí efectos en cadena que desde luego no creo que sea deseable. Pero bueno, es decir, luego yo lo estamos dando como una realidad que la vamos a tener en breve y el efecto no es solamente de cara al mundo de las holding y de la ETV española, que yo creo que a eso habrá que dar una vuelta al margen del 5% o no, sino, bueno, en cualquier estructura de inversión empresarial. Sí, yo añadiría que la mayor justificación de ese gravamen del 5% es que la gestión de las participaciones genera aquí un gasto deducible, ¿no? Y que hay otros países que ya lo tienen, Francia y Alemania lo gravan al 5%, y en definitiva es mejor una modificación del impuesto sobre sociedades dentro de su propia estructura. Si queremos aumentar la recaudación, pues hagámoslo dentro de lo que es la estructura y la sistemática del impuesto, mejor que como hemos hecho en otras ocasiones, que es recurrir a un incremento de la recaudación a través de pagos fraccionados, ¿no? Que bueno, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque por motivos formales del uso del decreto ley, pero creo que es mejor un impuesto sobre sociedades que se modifique en su propia estructura, ¿no? ¿Y qué más preguntas tenía? Bueno, Enrique Sánchez Blanco preguntaba sobre, uno de los temas que han salido también es la incertidumbre, el principio de seguridad jurídica, por un lado por las conflictividades, la conflictividad que se genera por las actuaciones de comprobación y Javier González más centrado en incertidumbre generada por cambios legislativos. Y él preguntaba, ¿sería bueno un cierto compromiso de persistencia de la vigencia de las medidas legislativas?
Bueno, yo creo que sin duda, ¿no? Al final, yo creo que los operadores económicos lo que quieren es certidumbre, y certidumbre yo creo que tiene dos formas de entenderlo. Por un lado, certidumbre en cuanto a que se van a aplicar las normas que hay, que parece evidente, pero no siempre ocurre. Y en segundo lugar, certidumbre en términos de plazo, en términos de estabilidad en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, pues porque todo el mundo toma sus decisiones conforme a unas proyecciones económicas, o sea sus decisiones de localización, o que si cambian en un momento determinado, pues obviamente eso lo que hacen a la larga es minar la credibilidad del país como digamos, receptor de esa inversión, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda, si todos los... Salvo, que no sé, Enrique, si estás pensando en eso, salvo que estemos hablando de figuras impositivas transitorias, en cuyo caso lo que hay que comprometerse es a cumplir con la transitoriedad y no en hacerlas permanentes. Pero vamos, en general, yo sí creo que eso sería una buena medida. Para hacer un comentario en cuanto a la seguridad jurídica y la certidumbre, cierto que obviamente la persistencia y la duración en el tiempo de las normas fiscales, pues sin duda aportaría seguridad jurídica, pero lo que sí que aportaría mayor seguridad jurídica es la persistencia en el tiempo de los criterios administrativos, ¿no? Entonces yo creo aquí que a veces, pues se echa de menos, y sin duda hay esa coordinación y sin duda que hay esfuerzo para hacerlo, ¿no? Pero hay veces nos encontramos con discrepancias de criterios entre Dirección General de Tributos y Tribunales Económicos Administrativos que esas generan cierta inseguridad jurídica y yo creo que esa es más evitable, ¿no? Yo creo que ahí, pues con una coordinación intensa entre partes de la misma administración, bueno, pues evitaría parte de esa inseguridad jurídica. Yo creo que citabas tú, Luis, en tu intervención el plan estratégico de la agencia, que la verdad es que yo también considero que es un documento de lectura recomendable porque es un análisis muy profundo de muchas cuestiones y de cuál es la perspectiva de la agencia en los próximos años. Uno de los temas que se analizan ahí es el de la conflictividad, como tú bien decías, además nos da cifras de conflictividad relativa, que también es importante a veces contextualizar la conflictividad en un sistema como el nuestro de gestión masiva de actos, y en los que es verdad que la conflictividad así vista es realmente escasa. Nos hablaba también de algo que es muy interesante, que es tratar de fomentar el cumplimiento voluntario como una de las prioridades de la Administración tributaria a través de la asistencia a los contribuyentes, a través de potenciar los acuerdos, la relación cooperativa a la que no hemos hecho referencia hoy, pero que también es un instrumento muy relevante. Y otra cuestión que yo creo que es digna de destacar es que, y sobre todo porque es algo que se criticaba de la Administración tributaria cuando salen las cifras de lucha contra el fraude, las cantidades en las que se recoge la lucha contra el fraude, cantidades en realidad que son resultados de la comprobación. Y la agencia tributaria propone ahora el establecimiento de medidores, de indicadores de conflictividad que tengan también en cuenta lo que es la prevención del fraude, ¿no? Que yo creo que es lo que siempre tratamos también de fomentar cuando hablamos de relaciones entre administración y contribuyente, que es pues prevenir el conflicto más que resolverlo, ¿no? Dejar solamente los conflictos para los supuestos más graves y tratar de reducirlos, y que eso se pueda medir también como un resultado de la agencia tributaria, ¿no? No sé qué os parece. Yo creo que la prevención del conflicto es clave. Yo creo que una prevención del conflicto hacía referencia al mundo de las APAs, de los acuerdos previos con la administración. Yo creo que es una herramienta clave para la prevención del conflicto. Y luego hay otras herramientas pues que pueden ser más controvertidas, pero que yo creo que van a ser también muy efectivas, y mañana creo que se va a hablar de ella, que son herramientas como la DAC 6, ¿no? La obligación de reportar aquellas estructuras que se consideren agresivas, que al final es eso, bueno, pues realmente es una norma disuasoria, que es lo que se pretende con normas como la DAC 6, me recuerda en cierto modo al arbitraje, ¿no? Es que no haya estructuras que reportar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que
que la prevención de la conflictividad y a través del APA, que yo en el mundo de precio de transferencia, y sí, hablo mucho de precio de transferencia porque la verdad es que en los últimos años una gran parte del tiempo que le dedicamos a inspecciones va en esa línea, ¿no? Y es un área en la que es posible alcanzar acuerdos y desde luego si se evita el conflicto de forma previa porque ya se llega a un acuerdo previo con la administración, pues qué mejor. Coincido con lo que habéis dicho. Simplemente por añadir en cuanto al debate que habéis suscitado sobre la certeza, que he hecho un poco de referencia al principio a este plan de acción que va a lanzar la Comisión probablemente la próxima semana. Varias medidas de las que incluirán en ese plan van en esa línea. O sea, yo creo que el tema de la certeza tributaria es un tema que preocupa tanto a las administraciones como a los contribuyentes y bueno, pues nos encontraremos en ese plan, como digo, con distintas medidas para fomentar esa certeza tributaria, como ha anunciado la administración. Así como en el ámbito de la cooperación administrativa, como había señalado, va a haber también el lanzamiento en los próximos meses de una iniciativa por parte de la Comisión similar a lo que ya se hizo a nivel de la OCDE con un proyecto que se llamaba el ICAP y que ha permitido, digamos, el establecimiento de proyectos pilotos para ver cómo funcionaban relaciones entre algunas empresas multinacionales con las administraciones, con una especie de revisión y determinación a nivel multilateral entre varias administraciones de la evaluación de los riesgos de esas multinacionales y finalizando con una carta de confort o no. Bueno, ese procedimiento que ya se estableció a nivel de la OCDE como un proyecto piloto, la Unión Europea quiere implementar algo similar y también lo quiere extender al ámbito de las pequeñas y medianas empresas y yo creo que también es algo sobre lo que se trabajará en los próximos años y que permitirá avanzar también en esa línea. Sí, yo creo en esto que estamos comentando, creo que la Agencia Tributaria Española en particular estaba tratando de profundizar y está en este camino en el que me parece sintomático lo que dices de que intentar evitar, y yo creo que el director de la agencia lo tiene muy en mente, que cada año tengamos que hablar solo en términos numéricos de la cantidad de dinero que levanta contra el fraude y por centrarlo en ese número tiene que ser siempre incremental y efectivamente buscar mucho más cuál es el efecto de la agencia en términos de cumplimiento voluntario, que es enorme, ¿no? Yo no sé hasta qué punto va a poder la agencia aguantar la presión que ahora se le echa encima en términos de consecución de recursos, ¿no? Y bueno, pues queremos saber un poco. Y en esa línea, y quizás se hable mañana, pero yo creo que ahí hay un ámbito también por abordar en estos momentos en los que la situación es grave y que también tiene que ver de alguna forma con la colaboración con esa relación cooperativa, si quieres un poquito de largo alcance, y es el tratar de darle alguna sustancia a los mecanismos de conciliación posteriores a la regularización tributaria. Ahora mismo solo está el artículo 77 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa que permite una conciliación cuasi imposible porque requiere la participación del Consejo de Ministros, etcétera. Yo creo que ahí habría una vía valiente para establecer algún mecanismo que con todas las garantías necesarias permitiera llegar a acuerdos sobre una cantidad, un volumen de dinero que está ahora mismo en litigios absolutamente impresionante y yo creo que sería un instrumento útil para todos, ¿no? Y también, si acaso, si se pudiera en la vía económico-administrativa. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres. Hemos llegado a las 11:30, que es la hora que teníamos prevista para cerrar. Yo creo que vamos a terminar con puntualidad. Muchísimas gracias a todos los participantes que se han conectado. Por supuesto, a los tres ponentes y
Y quería terminar también dedicando unas palabras a Gerardo Pérez Rodilla, que Luis, tú no lo has traído hoy aquí, no lo has recordado, una persona excelente a la que queríamos todos mucho, tanto a nivel personal como profesional, una persona maravillosa y que siempre estaba presente en todas las diferentes ediciones de este curso de Fiscalidad Internacional. Entonces, bueno, pues un recuerdo muy especial para él. Y si os parece, mañana a las 9:30 nos conectamos para nuestra segunda jornada del curso. Muchas gracias a todos.